Si vas a comprar una casa y tramitar un crédito hipotecario, pero no sabes qué tipo de hipoteca te conviene, no te desconectes. Hoy tenemos el tema, ¿qué tipo de créditos hipotecarios existen y cuál te conviene más? Bienvenidos todos, muchas gracias por acompañarnos y pues empezamos este Finance Live Session en un jueves más. ¿Cómo estás, Carlos Tomás? Bienvenido. Gracias, Dani. ¿Todo bien, gracias a Dios, tú? Todo bien, gracias a Dios. Un Qué gusto bueno. aquí estar coincidiendo un jueves más. Para los que no te conocen, preséntate brevemente, por Claro que favor. sí. Claro, gracias. Mi nombre es Carlos Tomás, de Finanzas, Asesores Hipotecarios Profesionales. Ya tengo con el equipo aproximadamente 7 años y como cada jueves y como cada proyecto es un gustazo estar con ustedes. Gracias por invertirle tiempo a escucharnos y pues esperemos que sea de utilidad para ustedes esta plática. Gracias por acompañarnos, host y co-host en equipo de este live session, de este tipo podcast. Y bueno, Así es. servidor Daniel Chavarri, también del equipo de Finance, Asesores Hipotecarios Profesionales. Ya tenemos 17 años asesorando a nuestros clientes para comparar diferentes alternativas de crédito hipotecario y elegir el esquema de crédito adecuado para cada una de las personas. No hay un esquema de crédito que sea mejor en todos los casos. Nuestro trabajo es ayudarles a encontrar cuál es el mejor para cada caso en particular. Este tema es súper bueno porque si dividimos todos los productos que hay, nada más en alrededor de 8 o 9 bancos deben de haber cerca de 100, 120 productos distintos. Entonces, hoy los vamos a agrupar y vamos a hablar de los diferentes tipos de mensualidades. Vamos a ver si hay alguno mejor que otro o a quién le podría convenir un tipo de crédito y a quién le podría convenir otro. Antes de empezar con el tema, recuerden por favor darle like a este video. Acuérdense por favor de suscribirse a nuestro canal donde sea que esté el botón y pues compartan esta información con quien crean que puede ser de utilidad. Y ahora sí, empezamos. Dividimos el tema en varios bloques. El primer bloque es para explicar qué tipos de créditos hipotecarios hay. Carlos Tomás, ¿nos ayudas con ese punto? Claro. Así como bien mencionas tú, Dani, vamos a hablar específicamente del tipo de mensualidades que engloban todos estos esquemas que tú mencionabas, que son alrededor de 100 y cacho. Pero las mensualidades se dividen en tres. Hay tres tipos de mensualidades que puedes adquirir en tu crédito hipotecario. Entonces, o seleccionar. La primera, y creo que es la más sonada, es una mensualidad o un tipo de mensualidad fija. ¿Qué es la mensualidad fija? Es por la que tienes una tasa fija y tu mensualidad no va a cambiar durante toda la vida del crédito. En tu tabla de amortización, tú vas a ver ahí dentro de tu crédito cómo se comporta. Posiblemente va bajando un poco, ahorita vamos a explicar por qué, pero en resumen, tu mensualidad prácticamente siempre va a ser la misma o va a ser la misma durante toda la vida del crédito. Tenemos una segunda opción que es una mensualidad creciente. Aquí bien importante, la tasa no quiere decir que va a subir, lo que va subiendo es la mensualidad durante la vida del crédito, es también bien importante recalcar. Y hay una tercera, no tan común, pero hay una tercera opción que es la variable. Esta mensualidad variable está atada a algún índice de referencia dependiendo del tipo de crédito que hayas seleccionado o las condiciones que te hayan otorgado, pero esta sí tiene una condición que puede variar durante la vida del crédito. Esos son los tres tipos de mensualidad de las que puedes elegir y ahorita vamos a platicar de ellas. Claro. Complementando un poquito, haciendo un paréntesis, Carlos, Ajá. dijiste algo bien importante para las mensualidades crecientes. Las crecientes no necesariamente es que la tasa se vaya a mover, sino que más bien la mensualidad va incrementando. Y esto es muy importante para los que nos están escuchando, porque el hecho de que incremente la mensualidad en un esquema de ese tipo implica que cada 12 meses ese incremento te ayuda a que cada vez abonas más dinero a capital. Al principio abonas muy poquito, pero el incremento en la mensualidad con una tasa fija implica que cada vez vas a abonar un poquito más a esa mensualidad. Y ya comentaste los tres grupos a grandes rasgos de lo que existe en México: fijo, creciente y variable. Esto es, la mayoría de los créditos hipotecarios en México van a caer en uno de esos tres grupos. Hay otros países que están mucho más avanzados y tendrán una oferta todavía más vasta en las que hay alguna combinación de estos. A lo mejor
X número de año es tasa fija y luego es variable, o al revés, variable y luego fija, y cuestiones de ese tipo, entre otros, muchas alternativas que pueden haber. Pero a grosso modo en México van a ser esas tres. Correcto. Si quieres, pues empezamos a desmenuzarlas. ¿Vale? El primer punto o la primera mensualidad de la que hablamos es la mensualidad fija. Esta mensualidad ahorita en México también se ha estado moviendo algún tipo de esquema, se ha dado la oportunidad donde si tenías algún tipo de crédito distinto al que no fuera una mensualidad fija y una tasa fija, pudieras hacer este tipo de cambios. Lo acabamos de ver hace poco con el Infonavit, donde ya existía este programa, pero le dieron como un boom y le dieron un boost para que la gente fuera migrando sus créditos anteriores a un esquema fijo. Nuevamente, aquí estamos hablando de mensualidades, pero pues va de la mano de una tasa de interés, ¿verdad? Importantísimo mencionar, y como lo hemos mencionado en un chorro de cápsulas, ¿de qué se conforma tu mensualidad? Pues es de la tasa de interés o los intereses, los seguros y pues lo que se abona capital, ¿no? Y si hay algún tipo de comisión diferida o algo por ese estilo. A lo que quiero llegar con esto, o por qué desglosamos esto, es porque la mensualidad, como mencionábamos ahorita, va a ser fija durante toda la vida del crédito. Si tú contrataste un crédito a 20 años, que son 240 meses, en tu tabla de amortización vas a ver la mensualidad, y esa mensualidad, como mencionaba ahorita, no debe de cambiar, no va a cambiar, debe de ser la misma. Y si acaso va a ir disminuyendo algunos pesos durante la vida del crédito, mes a mes va a ir disminuyendo. La aclaración la hago porque dentro de estos seguros que van dentro de tu mensualidad hay un seguro que se llama, perdón, que es el seguro de vida. Entonces depende qué tipo de seguro de vida tienes. No quiero alargarme mucho, no quiero meterme mucho a detalle con eso, pero hay dos tipos de seguro: seguro de vida por monto original y seguro de vida por saldo insoluto. El saldo insoluto es lo que te falta en la deuda, entonces este costo va disminuyendo, por lo tanto tu mensualidad va disminuyendo. Es a lo que voy con donde tu mensualidad puede bajar. Pero en resumen, la mensualidad prácticamente siempre va a ser la misma. Tu tasa de interés no va a cambiar, pase lo que pase en el mundo, no nada más en México. Puede cambiar el dólar, puede cambiar la bolsa de valores, puede cambiar lo que tú quieras. Ese contrato va a ser el mismo que tú firmaste el día que adquiriste tu propiedad, no puede cambiar siempre y cuando no hagas tú alguna modificación en el contrato. Hay algunas cláusulas que se establecen dentro de tu contrato, algunas condiciones que te pone el banco por ese crédito. Mientras tú no alteres nada y mientras estés pagando puntual y mientras no hagas nada fuera de lo normal dentro de tu contrato, no debes de tener ningún problema y tu mensualidad siempre debe ser la misma. Aquí, esa es la parte de la mensualidad fija. Que me gustaría hacer aquí como un paréntesis o una anotación donde esa mensualidad, dentro de los seguros también está el seguro de daños. Esto muchos no lo saben, pero al momento de que tú adquieres tu propiedad, pues tienes el seguro de vida, seguro de daños, seguro de desempleo en dado caso de que aplique, pero el seguro de daños, pues evidentemente te está cubriendo tu propiedad, ¿no? O sea, si algo, Dios no lo quiera, le llega a suceder a tu casa, se llega a dañar y tú quieres aplicar el seguro, pues el seguro debe de cubrir el valor de esa propiedad. Lo que muchos no saben es que, pues evidentemente, la casa va ganando plusvalía, va ganando valor, por lo tanto, a veces el seguro se tiene que reajustar, porque ya tu casa ya no vale lo mismo. Si la adquieres hoy, dentro de 10 años no va a valer lo mismo, por lo tanto, el seguro se tiene que ajustar, y ahí es donde puede haber un pequeño cambio en la mensualidad hacia arriba, pero es solamente por el seguro de daño. Eso es bien importante mencionarlo, porque me ha tocado en algunas ocasiones donde, oye, Carlos, me subió un poco la mensualidad. Ok, checa el seguro de daño, porque posiblemente tu casa ya vale $500,000 más o vale $1,000,000 más. Entonces el seguro se debe de proteger para poder protegerte a ti. Me voy a meter ahí tantito, Carlos. Ajá. Cuando eso sucede, también para tranquilidad de todos, casi Ujú. siempre el banco te avisa antes y te manda una Sí, carta claro. o un correo diciendo, ¿sabes qué? Hicimos como una actualización de los valores de las propiedades para determinada ciudad o zona.
según nuestro reporte, tu propiedad ya vale más, y como vale más, eso es una muy buena noticia, pero como vale más, pues el costo del seguro de daños también se puede incrementar. Es un incremento que no necesariamente hacen cada año ni cada cierto tiempo, lo hacen cada que el banco considera que hay que hacer una revisión de los valores de la propiedad. Sigue siendo una mensualidad fija, sigues teniendo un pago fijo, lo único que sube, como bien dices, es ese pedacito del seguro de daños. Claro. Sí, y también, como lo decías, como para tranquilidad de todos, también la mayoría de los seguros en el seguro de vida, ya la gran mayoría es por saldo insoluto, entonces pues tu mensualidad está bajando, y si llega a incrementar tantito, porque como bien lo dices, tu casa, felicidades, ya vale más, ya tiene más plusvalía, entonces pues ahí se compensa una cosa por otra. Pero en resumen, esa es la mensualidad fija. No tienes cambios en tu mensualidad, tu tasa no va a incrementar, independientemente de lo que pase en el mundo. Ese es tu contrato hasta que termines de pagar tu crédito. No sé si tú tienes algún punto adicional, Dani, de lo que es la mensualidad fija, o quieras agregar algo sobre eso. Creo que lo explicaste muy bien. Una mensualidad fija, pase lo que pase, estás cubierto. Y mi lectura de todo esto es que ¿a quién le va a convenir? Pues a quien quiera tener la tranquilidad de saber cuál va a ser su mensualidad durante todo el plazo. Porque te puedes imaginar lo que te quieras imaginar y no va a cambiar la mensualidad. Si gana las elecciones el partido político que te gusta o el que no te gusta, no se va a mover tu tasa de interés. Si Rusia o Ucrania siguen en guerra, no se va a mover tu tasa de interés. Si sube el precio de la gasolina, si baja el precio de la gasolina, el dólar, el salario mínimo, la UMA, el TIE, si eliminan a México del Mundial, nada va a mover tu mensualidad, porque ya hay un contrato, como tú lo dijiste, que va a decir cómo es tu tasa de interés, cómo es tu mensualidad, y pase lo que pase, tú tienes esa tranquilidad. Esa es una grandísima ventaja. Sí, definitivamente. Y tenemos una segunda mensualidad, Dani. El segundo tipo de mensualidad, a mí me toca hablar un poco ahora de los esquemas de mensualidad creciente. Ojo, al principio del programa, Carlos mencionó que es fijo, creciente y variable. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque muchas veces cuando hablamos de mensualidades crecientes, la gente lo confunde con una mensualidad variable y son muy diferentes. La variable, que es el tercer tipo, está atada a una variable financiera, UMAS, TIES, salario mínimo, etcétera. Pero la creciente empieza con una mensualidad más baja y se asigna un ritmo de crecimiento predeterminado y por escrito en tu tabla de amortización y en tus escrituras de cómo va a ir subiendo de manera ordenada, normalmente cada 12 meses. Este incremento en la mensualidad normalmente depende del esquema y depende del banco, desde un incremento de 1% hasta un 2.6%, de 1 a 2.6% en el incremento, no en la tasa de interés, como dijo Carlos al principio, sino en el incremento en la mensualidad. Resumen, un esquema de mensualidad creciente empieza con una mensualidad más baja y cada 12 meses va a ir subiendo de manera ordenada con un porcentaje de crecimiento que te van a indicar. Con eso dicho, ahora vamos a hablar de cuáles son las ventajas de este tipo de crédito y a quién le podría convenir. Cuando empezamos a hablar de los crecientes, mucha gente casi hace esto, me tapo los oídos y no quiero escuchar, no, Sí. o sea, no oigo nada, soy de palo, porque a mucha gente no le gusta, pero entendiendo un poco cómo funciona, puede ser que a alguien de los que nos están escuchando le convenga una mensualidad de este tipo. Vamos a hablar de ventajas y por qué te puede convenir. Primero, como dijimos al principio de la descripción de este producto, la mensualidad empieza más baja y va a permanecer más baja en la mensualidad fija que lo que hubiera sido la mensualidad creciente normalmente durante los primeros 6 o 7 años. Después del sexto o séptimo año, entonces la mensualidad se va a empatar y luego va a seguir creciendo. Durante los otros 13 o 14 años va a seguir creciendo la mensualidad. Con esto dicho, ahora sí, primera razón por las que te puede convenir un esquema de mensualidad creciente. Un esquema de mensualidad creciente te da mayor capacidad de crédito. Como tu mensualidad es más baja, el ingreso que tienes que demostrar para que te autoricen el mismo monto de crédito es menor. O al revés, con el mismo ingreso que tú ya tienes, te alcanza más crédito con un esquema creciente que con un esquema fijo. ¿Qué tanto? Ahí va un dato importante. Te autorizan cerca de 7% más en un esquema de mensualidad creciente que en un esquema de mensualidad fija. Entonces, primera gran ventaja, el esquema de mensualidad creciente te va a dar cerca de 7% más de capacidad de crédito. Vas a poder comprar una propiedad de un mayor valor, más bonita, mejor ubicada, lo que tú quieras.
Segunda ventaja, o a quién también le puede convenir, a jóvenes, o no necesariamente jóvenes, sino a quien tenga una perspectiva de que sus ingresos van a ir subiendo. ¿Por qué? Porque si proyectas que tu ingreso va a ir subiendo, normalmente ese incremento en tu ingreso va a ser mayor que el incremento en la mensualidad. Ahorita dijimos, este tipo de mensualidades suben entre 1 y 2.6%. Si proyectas que tu ingreso va a subir en una proporción mayor al 1 o 2.6%, este es un muy buen esquema de crédito porque tú vas a estar ganando más de manera más agresiva que el pequeño incremento que va a tener tu mensualidad. Aunque no es obligatorio, a muchos jóvenes les gusta este tipo de créditos porque al principio, cuando empiezas a trabajar, pues empiezas con un ingreso tal vez no tan grande, pero se proyecta que vas a ir creciendo. No es una regla, pero los jóvenes tienden a preferir este tipo de tipos de créditos. Tercera razón por la que este esquema también te podría convenir. Si tú tienes pensado hacer pagos adelantados muy fuertes, muy agresivos para terminar en menos de 6 o 7 años, si pretendes terminar antes de ese plazo, entonces, como dijimos hace ratito, no vas a dejar que tu mensualidad llegue a la que hubiera sido la mensualidad fija y mucho menos que la rebase. Entonces, si pretendes hacer pagos adelantados agresivos, también este esquema podría serte interesante a ti. Y el cuarto, y este es un poco más matemático, para aquellos que nos estén viendo y les guste el tema de la economía, las finanzas, etcétera. Si haces un análisis del valor del dinero en el tiempo, un incremento de entre 1 y 2.6% anual es menos que la inflación normal del país. En nuestro país, en los años en que hemos controlado mejor la inflación, hemos tenido inflaciones de 3, 4%, con inflación muy controlada. El año pasado tuvimos inflaciones de 7, 8%. En un promedio nosotros tenemos inflaciones en México cercanas al 5%, más o menos. Entonces, a alguien que le guste la matemática va a notar que en el valor del dinero en el tiempo, a pesar, vas a disfrutar de una mensualidad más baja al principio y el incremento que tenga tu mensualidad es menor usualmente que la inflación. Entonces, ojo ahí para los financieros, este esquema también puede ser interesante en ese sentido. Y listo, ahí está como la descripción de este tipo de créditos y 4 puntos o escenarios en los que te podría convenir un esquema de este tipo. ¿Cómo ves? Súper. De hecho, ahorita hiciste bien la anotación, no necesariamente es para jóvenes, o sea, no es para estudiantes nada más, como bien lo mencionaba, si tú acabas de entrar a alguna empresa a trabajar independientemente de tu edad y está proyectado que vas a ir, evidentemente, subiendo tu ingreso, es muy, muy interesante este esquema. Y sobre todo el que más me gustó es que mucha gente en ocasiones, por los ingresos que tiene ahorita, dice, ¿sabes qué, Carlos? ¿Sabes qué, Dani? Es que con lo que tengo ahorrado y la casa que quiero, me falta un poquito de crédito. Ese es un muy buen esquema, como mencionabas, que puede ser hasta un 7% más de crédito. Entonces, evidentemente cuidando las políticas de los bancos y el préstamo que te pueden dar, ¿verdad? Pero es algo muy interesante. Y sí, me gustaron los puntos. También mencionaste el tema de los pagos adelantados, también aclarando. En ambos esquemas, tanto fijo como creciente, puedes hacer abonos a capital en la gran mayoría de los bancos sin penalización y puedes liquidar anticipadamente, también para que quede claro esa parte. Claro. Pero sí, básicamente esa es la parte creciente, muy interesante. También si nos van dejando ahí sus comentarios, ya están llegando ahí los comentarios, al ratito ya los leemos. Algo adicional, Dani, aparte de lo que acabas de mencionar, ya sea del fijo o del creciente. ¿Algún punto relacionado? Ya, como si hubiera... Pues mira, ya que nos da un poquito de tiempo y antes de entrar en la recta final, de los fijos y el creciente, yo creo que ya explicamos, creo que lo más importante. Si alguien tiene alguna duda, por favor, déjenlo en los comentarios y lo resolvemos. Y el otro tipo de crédito, pues son los esquemas variables. Como antes existían las UDIs en México, como en su momento los créditos de Infonavit estuvieron en salarios mínimos, en algún momento algunos bancos sacaron esquemas que estaban atados a la TIE, la tasa de interés interbancaria de equilibrio, y el esquema variable, ese sí está sujeto o amarrado a una variable financiera. Y mi recomendación para quienes estén interesados en un crédito de ese tipo
sería, pues tengan consciente que va a variar dependiendo de esta variable financiera y asegúrense lo más posible, cuando menos, de revisar cómo funciona esa variable y qué tan frecuente cambia esa variable, porque hay variables que cambian cada mes, hay variables que cambian cada año. Entonces, chequen cómo funciona esa variable y qué tan frecuente cambia, porque eso implica qué tantos picos y bajadas puede tener tu crédito hipotecario, ¿verdad? Y también cuál es el techo de ese. Pues muchos de los esquemas tienen un tope donde puede llegar y también hacer el análisis si realmente ese tope, si llega a suceder ese peor escenario donde llegues al tope de la tasa de interés, si realmente vas a estar en la posición donde puedas cubrir ese tipo de costos o si te conviene más analizar algo que sea fijo o creciente. Y también creo que algo importante ahorita que mencionas la parte de la mensualidad variable y que está atada a algún índice de referencia. Con el paso de los años yo he visto que incluso hay varios bancos que ya han ido depurando este tipo de esquemas donde ya no existen en gran mayoría de los bancos, ¿no? Sí, no, de hecho, qué bueno que lo mencionas, porque en los esquemas de crédito hipotecario que hay actualmente, marzo 2022, para los que nos estén viendo en el futuro, hoy estamos en marzo 23. 2023, perdóname, Sí. ya me fui, ya todos Dije, estamos en el futuro. no. Marzo 2023, para los que nos estén viendo en el futuro, hoy estamos en marzo 2023 y hoy existe solamente un producto con banco que está relacionado con una variable de ese tipo. Se conoce como la hipoteca única de Scotiabank o también la conocen como el 7x5. ¿Cómo funciona este esquema? Este esquema te fija la tasa para los primeros 5 años. Las tasas hoy para ese producto, dependen del plazo, pero van desde 9.5 para los plazos más cortos. Y luego, cada 5 años, al año 5 hay un recálculo de la mensualidad, de la tasa de interés, perdón, que se calcula en función de TIE más 4.5. TIE más 4.5 con un tope, como acabas de decir, estos productos normalmente tienen un tope, con un tope de 15%. Pero ¿a qué quiero llegar? Hoy una tasa de 9.5 no está nada mal, es una muy buena tasa hoy, marzo 2023. Pero si hoy te tocara un recálculo, la TIE está en 11 más 4.5, pues vas a llegar al tope o sea, van a tener que aplicarte el tope de 15%, tendrías una tasa de 15. Ojo, este esquema también te permite cambiarte a un esquema que tenga mejor tasa de interés, pero a lo que yo rescataría de esto es, ¿a quién le podría convenir una hipoteca de este tipo? A quien proyecte que la tasa TIE va a bajar en el mediano o largo plazo, porque tenemos hoy una tasa en este producto de 9.5, que es muy buena, pero al año 5 te van a calcular o recalcular en función de TIE más 4.5, y si tú proyectas que en 4 o 5 años más bien la TIE va a bajar, pues entonces este puede ser un esquema interesante. En caso de que no te la quieres jugar, no te quieras arriesgar, no tengas en el tema financiero o en el lenguaje financiero se llama que no tengas tolerancia al riesgo. Si eres risk averse, como dicen los gringos, si no tienes tolerancia al riesgo, no te metas con este tipo de créditos. Claro. O también como lo mencionabas ahorita, si tienes proyectado liquidar anticipadamente de una forma muy, muy corta, puede ser que sea opción. Ya sería cuestión de hacer números, como bien lo mencionabas, y analizar si te conviene o no te conviene. Pero como bien lo dices, corres el riesgo de que si no, en su momento se haga un recálculo y tengas que hacer otro tipo de número. Claro, y ojo, no estoy diciendo que este sea un mal esquema, ¿eh? Ujú. Solo depende mucho de tu tolerancia al riesgo, de qué tanto domines el tema financiero, económico y qué tan cómodo te sientas con un crédito de ese tipo. Habrá a quien le convenga ese crédito y se sienta cómodo porque está acostumbrado a invertir o a pedir créditos o lo que tú quieras y puede tener esa tolerancia, pero hay quienes no, y para los que no tengan esa tolerancia al riesgo, pues entonces este esquema creo que no merecería mucho la pena, porque por muchas ventajas que pueda tener, si te va a estar doliendo el estómago por eso y si vas a batallar para dormir, pues no viene, como que no, ¿verdad? Sí, claro. Como lo mencionábamos al principio, creo que, y como lo dice el título, ¿y cuál es el que más te conviene? Creo que estos tres esquemas, hay uno diseñado para cada proyecto y depende qué tan tolerante eres para el riesgo o si acabas de iniciar en algún trabajo y estás proyectando o si ocupas más crédito o si de plano quieres llevártela tranquilo y saber exactamente cuánto es lo que vas a estar pagando cada mes y no tienes bronca con eso,
creo que cada uno de los esquemas se puede ajustar, como bien mencionabas, a cada proyecto. Fíjate que justo te iba a decir que íbamos a entrar al bloque final y que cuáles eran tus conclusiones, pero esto que acabas de decir me parece que es una grandísima conclusión que acabas de mencionar. Es como, no hay un esquema que sea mejor que otro, va a haber un esquema que se va a adaptar a lo que tú quieres, Así es. a tus O lo que prioridades y tus preferencias. Y bueno, para ir entrando en la recta final, recuerden por favor, si nos están escuchando hasta este momento, si nos están viendo, acuérdense por favor darle like, compartan con quien crean que este video puede ser de utilidad. Si tienen alguna duda, escríbanos, dejen en los comentarios. Vamos a dejar también nuestros emails y con muchísimo gusto estaremos al pendiente. Y ahora sí, en la recta final, antes de quedarnos unos momentitos con los que nos están siguiendo en vivo, ¿alguna otra cosa que quieras agregar antes de despedirnos? Pues como lo he comentado con mis clientes y con la gente que platicamos en general, en pláticas y todo esto que damos como finance, creo que independientemente también como lo platicamos en cápsulas anteriores, aunque hubo una alza de tasas pequeña, pero hubo una alza de tasas, creo que aún así y dentro de este tema siempre va a haber algún esquema que se pueda ajustar a tu proyecto, solamente es cuestión de que te acerques con tu asesor hipotecario profesional y que te vaya guiando y desmenuzando conforme a tu proyecto para poder encontrar ese esquema. En este punto específicamente, pues es lo que platicamos de las mensualidades. Sí, totalmente de acuerdo. Mi conclusión también parecida a la tuya y voy a mencionar un ejemplo. Ayer nos autorizaron un crédito de uno de los clientes que estoy apoyando y venían o nos pidieron que lo apoyáramos porque había ingresado expediente en 2 bancos y no le habían autorizado y esto era porque estaba mal perfilado. No es magia, en realidad al cliente le autorizan el crédito por su perfil, por sus ingresos, por su capacidad de pago, por su historial en buró de crédito. O sea, el crédito lo autorizan al cliente, pero si está mal perfilado, mal armado un expediente, mal integrada una solicitud, pues entonces corres el riesgo de lo que les pasó, que le rechazaron el crédito en 2, 3 alternativas. Nos pidieron que los apoyáramos y ayer recibimos una autorización de 2 que ya obtuvimos. Entonces, este cliente tiene 2 autorizaciones con características muy diferentes. Es el mismo monto de crédito, pero un crédito, uno de los bancos tiene menor desembolso inicial, pero mensualidad más grande porque es plazo más corto. Y el otro banco tiene mayor desembolso inicial, pero mensualidad más baja porque es plazo más corto. Y me preguntaban los clientes, ¿cuál es mejor? La respuesta invariablemente es depende y te voy a poner pros y contras de cada uno, te voy a decir cuál es mejor en qué puntos que el otro, porque si tu intención es desembolsar lo menos que se pueda al principio, pues gana el que tiene desembolso menor, ¿verdad? Pero si tu intención es pagar lo menos que se pueda al banco a largo plazo, entonces gana el banco 1, aunque tenga mensualidad más alta, es un plazo más corto y la sumatoria de ese plazo es mejor, es menor. Pero si tu intención es estar tranquilo con las mensualidades, el otro te presenta una mensualidad mucho más baja porque es un plazo más corto y aunque a largo plazo puede ser más caro, tienes la tranquilidad de que tu compromiso es menor, puedes hacer pagos adelantados y terminar más rápido. Entonces, hacemos un análisis, le preguntamos al cliente qué es lo que realmente le importa a ese cliente y a esa familia y en función de lo que realmente le importa a ese cliente y a esa familia, entonces tu mejor opción es esta. No Claro. porque sea mejor para todos los casos, sino porque para tus prioridades y tu proyecto y tu perfil y lo que tú quieres hacer, de los que tienes autorizados es el mejor. Y justo eso es lo más importante de todo lo que hablamos hoy de mensualidades crecientes, fijas, variables. Nuestro trabajo es determinar pros y contras de cada uno, escuchar qué es lo que quiere el cliente y ayudarle a elegir. Entonces, si en algo podemos ayudar, déjenos en los comentarios. Ya nos aventamos un comercial, pero pues se vale. Se vale. Y listo, sin más, nos quedamos unos minutitos más para los que nos están viendo en vivo. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos a esta sesión. Bueno, gracias por dejarme acompañarte, gracias por acompañarme y gracias a los que nos acompañaron también en vivo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchos saludos. Hasta la próxima.